¿Cuánto tiempo diríais que llevamos usando este tipo de barricas? Pues bien, ese tipo de recipientes se llevan usando para mantener el vino desde tiempos antiguos. De hecho, ya hay testimonios en los comentarios de Julio César allá por el 51 a.C. Ese tipo de recipientes suponía muchas ventajas para la población, pues eran muy resistentes, eran permeables, eran más ligeros y dejaron a un lado las antiguas ánforas, que eran mucho más frágiles y pesadas. Ahora bien, ¿cómo convertimos un árbol en este tipo de recipiente? Una de las maderas más extendidas es la madera de roble. Y dentro de los robles, que hay más de 150 especies, no todos son útiles. De hecho, solo hay 2 o 3 especies que son válidas para hacer ese tipo de barricas. Estamos hablando del roble europeo y del roble americano, Quercus petrae y Quercus alba. Primero de todo, hay que saber que los árboles tienen que tener más de 100 años para que estén listos para extraer la madera y elaborar este tipo de barricas. Y no es un proceso fácil, de hecho es algo complejo. Sobre todo hay diferencias muy notorias entre el roble europeo y el americano. Sabemos que cuando un árbol crece, va creciendo a lo ancho y si lo cortásemos transversalmente, veríamos ahí unos círculos en función de los años que lleva de crecimiento. El roble europeo, cuando crece en estos círculos, no va cerrando los vasos conductores de un año a otro, por lo que la madera que extraemos no sería del todo estanca, podría haber filtraciones. Mientras que el roble americano, de un año a otro, crea los tilos, que no dejan de ser una membrana que protege estos vasos e impide que hayan estas filtraciones. Sabiendo esto, el método de extracción de la madera entre los robles europeos y los americanos es algo distinta. Para el roble europeo hacemos hendidos en la madera, que es teniendo en cuenta estos vasos, evitando las filtraciones. En cambio, con el roble americano cerramos directamente la madera, pues estos vasos han sido cerrados por el mismo. Una vez tenemos la madera, lo convertiremos en las duelas. Las duelas son las láminas que conforman esta barrica. E iremos al segundo paso crucial en la elaboración, que es el tostado de las barricas. Ese tostado, que puede ser ligero, medio o intenso, va a afectar directamente al vino que pongamos aquí dentro. En función de ese grado, los aromas que transmitirá el vino serán muy distintos, yendo desde coco y vainilla a tonos más acaramelados, tabaco, chocolate. Pero vamos a lo importante. ¿Qué sucede dentro de una barrica cuando metemos el vino? Bueno, pues suceden muchísimos procesos químicos, pero vamos a centrarnos en 3 concretamente. El primero de todo, que ya hemos visto, es en la cesión de aromas. En función del tipo de madera y del grado de tostado, los aromas que transmitimos desde la barrica al vino son muy distintos. Esto es algo que tienen muy en cuenta las bodegas y elaboradores de vino en función del producto final que quieren hacer. El segundo proceso también muy importante es la microoxigenación. Al final, por los poros y por las juntas de las duelas, va entrando oxígeno durante la crianza del vino. Este oxígeno aporta muchas bondades al vino. Entre ellas, hace que los taninos sean más suaves, además estabiliza el color y consigue que el vino tenga una evolución mucho más compleja. Y por último, la interacción con los taninos. Ya sabemos que los taninos suelen estar presentes en la piel de la uva, en las pepitas, en el raspón. Pues bien, la madera también tiene taninos, pero son algo diferentes, se llaman taninos elágicos. Dependerá mucho del producto final que queramos conseguir para elegir un tipo de madera u otra. Hay robles que tienen más concentración de taninos, pues el vino será más astringente, más seco, mientras que hay otros que son más suaves. Hay que pensar en el estilo de vino que queremos conseguir para elegir una barrica u otra. Lo que también es muy importante es el tiempo que pasa el vino dentro de la barrica, y de hecho es durante los primeros meses cuando el vino absorbe toda la capacidad aromática de la barrica. De hecho, durante el primer año puedes traspasar el 50% de todos los componentes aromáticos. Además, dentro de la barrica sucede algo que se conoce como la parte de los ángeles. Poco a poco y con el paso del tiempo, este vino se va reduciendo, se va concentrando, pues hay cierta evaporación. Pierde una parte de su volumen, por lo que también conseguimos sabores más intensos. ¿Qué sucede cuando damos muchos usos a la barrica? Pues que esta barrica pierde capacidad aromática, pierde la capacidad que tiene de cesión de propiedades al vino. Es decir, cuando hablamos de barricas nuevas, son barricas que no han tenido vino antes y que tienen mucha capacidad de trasladar aromas y sabores al vino. Sin embargo, cuando esta barrica ha sido usada varias veces, pierde esta capacidad. Solemos llamarlas barricas usadas o barricas viejas. Más o menos, a partir del 5.º año, las barricas dejan de tener esta capacidad. Pueden seguir siendo recipientes, está claro, pero ya no tendrán esta capacidad de transmitir sabor al vino. Si precisamente lo que queremos es aprovecharnos de la oxigenación y no de la transmisión de sabores y aromas, podemos usar barricas ya usadas para conseguir este fin. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y darle al like.